Bueno, hola. Buenas tardes. Yo soy Andrés Aguiar. Él es Pablo García. Pablo tuvo que dar muchas charlas hoy, pobre. Creo que somos los más viejos de lo que presentamos, ¿no? No sé, ¿vos cuánto tenés? No, los más viejos. Bueno, y siempre los más viejos, en vez de estar en la última tecnología, estamos siempre con los datos, esas cosas más tipo que cambian menos. Bueno, y me gustan tus pantalones. Pablo, ¿cómo hiciste para conseguir? Este es el pantalón oficial. Porque es así, hace 2 semanas, cuando preparábamos esto, me mandaron un mail de la organización del evento que es, chicos, vamos a usar todos pantalones kaki, ¿no? Yo no tenía pantalones kaki, así que me compré los pantalones kaki. Estaba de viaje, me compré los pantalones kaki. La semana pasada, después que me compré los pantalones kaki, llegó un mail que dice, chicos, ¿saben qué? En realidad vamos a usar vaqueros, porque así queda más informal. Entonces mandé un mail, che, me acabo de comprar pantalones kaki. Bueno, al final fue tipo, cada uno traiga el pantalón que quiera, bla, bla, bla. Lo cierto es que con el tema de la ceniza, mi valija todavía no llegó, así que mis pantalones kaki están en Miami, creo, y me tengo que poner otros. Bueno, tecnología de acceso a datos. Yo voy a hablar un poco de Entity Framework, de las cosas nuevas que hay en Entity Framework. Pablo va a hablar un poco de SQL Server versión Next. Entity Framework, que está en la versión 4, pero en realidad debe ser la versión 4.1, perdón, pero es como la tercera versión que sacan de Entity Framework. Es la plataforma de acceso a datos de Microsoft. Hoy por hoy, todos los productos que tienen que ver con acceso a datos o que requieren datos de alguna forma, se están montando arriba de Entity Framework. Me queda claro que es muy posible que la mayoría de las aplicaciones que ustedes, en las que trabajan día a día, estén hechas con otra tecnología de acceso a datos, porque hubo muchas en el correr de estos 10 años del .NET Framework. Pero si uno empieza una aplicación nueva, y bueno, es casi natural utilizar una tecnología de Object Relational Mapping como el Entity Framework y en particular el Entity Framework. El equipo de Entity Framework fue un equipo con bastantes resistencias en la comunidad.net. Cuando salió el Entity Framework, una cantidad de personas que estaban utilizando productos similares al Entity Framework, como escribieron una carta diciendo que el Entity Framework en realidad no era un buen producto, bla, 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 bla. Y como el equipo de Entity Framework tuvo una postura de decir, bueno, a ver, vamos a abrir el proceso de desarrollo, abrir el proceso de diseño, vamos a tratar de conseguir feedback lo antes posible en el ciclo. Y con el producto, con el Entity Framework 4.1, fue un producto que ellos hicieron de esa forma. Tipo, un año antes empezaron a poner especificaciones, empezaron a liberar CTPs, liberaron 5 CTPs, y al final salieron con este producto que es bastante bueno. Hay una cosa que está pasando, que es que el otro día estaba hablando también en otra presentación sobre Entity Framework y se me acercó una persona que me dijo, mira, nosotros éramos un equipo que trabajaba en Visual Basic 6. Y tenemos una aplicación nueva y la estamos haciendo en Entity Framework Code First y MVC. ¿Okay? Y la verdad, no fue bárbaro. ¿Bien? Lo cual me llamó la atención, ¿no? Porque en general uno asocia a los equipos que trabajan con Visual Basic 6 como equipos que están atrás en la tecnología y que no les preocupa mucho estar actualizados, ¿no? Porque bueno, es una tecnología bastante vieja. Sin embargo, la evolución que ha habido en las formas de acceso a datos y la forma de construir aplicaciones web ha hecho que hoy realmente no sea difícil de hacer. ¿Bien? Es mucho más fácil hacer una aplicación web hoy y acceder a datos hoy que lo que era hace un tiempo. La cantidad de conceptos que hay que manejar es mucho menor. Y un poco todo este tema de Code First van a ver que es muy fácil de usar. ¿Bien? Es potente, si uno se quiere meter adentro tiene muchas cosas que pueden ser complejas, pero la primera aproximación al producto es muy fácil de usar. Entonces, básicamente tiene 2 funcionalidades nuevas en Entity Framework 4.1. Uno que es esto que se llama Code First, que básicamente es que en vez de empezar creándome un modelo en el diseñador o empezando una base de datos y crear un modelo automáticamente, lo que permite hacer es escribir clases, tipo una clase persona, una clase de estudiante, lo que sea, y que de alguna forma eso termine generando un modelo de datos y una capa de acceso a datos sin mucho más código más. Y sin que haya una etapa de generación de código que genere el código de acceso a datos. ¿Ven? Van a ver que el código que termina existiendo en la solución cuando utilizamos Code First es muy poquito. ¿Bien? Y la otra cosa es esta clase que se llama DBContext, que es una capa arriba del Object Context. Object Context es como la forma normal y natural en Entity Framework de acceder al modelo de datos. Bueno, hicieron una capita arriba de eso que se llama DBContext, que simplifica
los patrones más comunes de uso del Object Context para que sea más fácil de programar con él, y además se integra muy bien con el mecanismo de Code First. Bueno, more details and download links, si tienen la PPT, vamos a ir por ahí. Bueno, entonces, vamos a ir un poco a la computadora. La mayoría de los frameworks modernos de acceso a datos o de construcción de aplicaciones web intentan usar esto que se llama convención sobre configuración. ¿Bien? La idea es, yo tengo, en general, lo que pasaba antes de que viniera esta onda de convención sobre configuración, era que uno tenía que poder configurar todo en el modelo. Entonces, si quería se creaba una clase cliente, después quería crearse un XML que mapeara el cliente, el campo del cliente con el campo de la tabla de la base de datos, porque podía ser diferente el nombre, ¿no? Y entonces tenía la posibilidad de cambiar todo, ¿no? Y eso hacía que el primer paso para usar cualquiera de estos productos implicara una cantidad de overhead importante, porque había que definir toda esa configuración de la aplicación. Esto de convención sobre configuraciones, bueno, a ver, esa forma de configurar el modelo sigue existiendo, pero tenemos algunas reglas que aplicamos y con esas reglas podemos tomar decisiones inteligentes que permiten que no tenga que configurar nada y que solo con las convenciones más o menos el modelo funcione. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, algo razonable podría ser que yo tengo una clase persona y lo quiero mapear automáticamente a una tabla de una base de datos, lo defina una tabla que tenga como clave la del campo ID, que sea un entero, ¿bien? Y que tenga dos campos como name y email con un nvarchar de max que acepten nulos. Es más o menos lo que yo puedo inferir a partir de esa clase persona. Vamos a ver un poco cómo funciona eso en Visual Studio y Identity Framework. Bueno, acá tengo un proyecto de test. Ustedes saben que siempre uno antes de escribir cualquier código de cualquier cosa, primero tiene que escribir los tests, supongo es lo que hacemos todos. Y lo que tengo acá es una clase que tiene un método vacío, mentira, que no tiene ahora tiene un método vacío. Y voy a empezar creando una clase dentro de este proyecto. New class. Que le voy a llamar model. Y que va a tener vamos a poner, en esta clase voy a poner un par de clases para hacerlo más fácil. Public class person. Bien, y vamos a ponerle public string, and name, get set, public int id, get set. Bien, perfecto. Tengo una clase de persona muy bonita. Y ahora voy a crear otra clase aquí que se va a llamar context. Context. Que le voy a poner también pública. Le voy a hacer heredar de algo que se llama dbContext. Bien, acá me va a ayudar Visual Studio por suerte. System Data Entity dbContext. Vamos a sumear esto un poquito más. Ups. Y aquí lo que voy a poner es voy a definir una propiedad pública que se va a llamar public idb set de person, people, get set. Bien. Y está. Y ahora voy a hacer un test, que lo que voy a decir es voy a decir new context dot people dot toList. El test no prueba nada, simplemente ejecuta ese código. Y ahora voy a correr este test. Cuando corro el test, obviamente no va a fallar, va a hacer algo. Y vamos a ver un poco lo que hizo ese test. Si yo me fijo ahora en mi SQL Express, tengo una base de datos que se llama runwebcam.context, que es el mismo, perdón, de acá, testproject2.context, que es el nombre del proyecto en el que estoy, ¿bien? Y el nombre de la clase. Entonces, automáticamente lo que hizo es buscó un SQL Express local. Si hay un SQL Express local, entonces voy a crear una base de datos en ese SQL Express que se llame namespace.class, ¿bien? En este caso, testproject.context. Y vamos a ver lo que hizo aquí. Acá creo dos tablas, una que se llama EDM metadata y una que se llama people. Vamos a ver el people, show table, open table definition, magnifier.
¿Ah? Y lo que tiene la tabla es una columna ID y una columna name. ¿Vieron? Entonces lo que hizo, aplicó una convención que es, si hay un campo que se llama id, entonces es la clave primaria. Si el campo resulta que es un numérico y es una clave primaria, lo voy a definir como, a ver cómo llego hasta ahí. Como identity. ¿Bien? Entonces me definió un campo, una clave que es autonumerada, ¿bien? Con ese campo ID. Y además dijo que el nvarchar, que este de acá, el name, aceptaba nulos. ¿Está claro? Entonces en realidad, con muy poco, logré hacer algo muy simple, digamos, ¿no? Un modelo muy simple, pero no tuve que escribir nada de código. O solo nada de código que tenga que ver con base de datos, digamos. Entonces, como cuando les decía hoy que la cantidad de código que existía en el modelo era muy poco, bueno, a esto me refería, digamos, simplemente con una clase con una propiedad y una clase con la estructura del modelo de datos que quiero usar, ya tengo algo para acceder a datos. Y esto es un modelo que es un modelo Entity Framework que puedo poner context.people y escribir sentencias link y acceder a la base de datos, hacer lo que tenga ganas. ¿Ah? Todo eso está hecho a partir de lo que acabamos de definir. Bueno, bien, entonces ahora voy a venir acá, voy a agregar, acá en un campo que se llama edMetadata, una tabla, perdón, todavía no les voy a decir de qué se trata. Lo que voy a hacer ahora es voy a venir y voy a crear voy a agregarle un campo a la persona. Por ejemplo, public string, email, get set. Bien, y ahora voy a correr el test de nuevo. Bien, va a ser un build. Va a correr el test y me dijo failed. Ups, para un poquito. Primero voy a cerrar esta base de datos porque si no, siempre me va a dar failed. Si la tengo abierta. En este caso no importaba en realidad. Vamos a ver el test results. Entonces, ¿qué me dice acá? A ver, me dice una cosa. Magnifier. Me dice, invalid operation exception. The model back in context has changed since the database was created. Cambió el modelo desde que creaste la base de datos. ¿Bien? Entonces me dice, si quiero puedo borrar la base de datos, entonces la va a crear de nuevo. O puedo llamar a database setInitializer con una instancia de iDatabaseInitializer, por ejemplo, drop create database if model changes. Bueno, voy a intentar entender qué quiere decir todo eso. ¿Ah? Entonces vamos un poco de vuelta a las PowerPoints. Y vamos a ver si encontramos un poco sentido a todo esto. Básicamente lo que hay es una interfase que se llama iDatabaseInitialize de un contexto que tiene tres clases que la implementan. Como no sé si las pueden leer del fondo. Una se llama dropCreateDatabaseAlways. Otra se llama createDatabaseIfNotExists. Y otra se llama dropCreateDatabase if model changes. ¿Bien? Entonces, con esas tres es una política de qué hacer cuando cambia el modelo. Cuando yo estoy desarrollando, lo más práctico en general parece ser drop create database always, porque siempre estoy cambiando el modelo, que me borra la base, me la cree de vuelta, en general no me importan los datos, eso puede funcionar bien. ¿Bien? Esta create database not exist se podría usar en algún escenario de producción, tipo que si no existe, créala, para facilitar el primer deployment. ¿Bien? Y drop database create if model changes, de alguna forma se da cuenta que cambió el modelo y de ahí de decir si tiene que recrearla o no. ¿Cómo se da cuenta si cambió el modelo? Lo hace con esta tabla que habíamos visto que estaba hoy acá, que se llama edMmetadata, que si le digo show table data, tengo que hacerlo con el magnifier para ponerlo más cerca, si no, me da lo que hacer. Pin to taskbar. Bien, si ven, tiene un único registro con un model hash. ¿Ah? Entonces, ¿qué es el model hash? Es una función de hash sobre el modelo, que bueno, si cambió el modelo, la función de hash cambia y se da cuenta que el modelo cambió. Y de esa forma lo que hace ahora está comparando el hash del modelo contra lo que está en esta tabla, y si cambió el modelo, me dice cambió el modelo y tiene que tomar una decisión de acuerdo a estas cosas del iDatabaseInitialize que estamos hablando. ¿Bien?